Buenas tardes. Buenas tardes. Solo déjenme ver que no me deja compartir. Ahora sí. Bien, pues vamos a comenzar el estudio de nuestra segunda unidad. Vamos a hablar del proceso económico. ¿Qué podemos decir del proceso económico? Como ya antes en alguna oportunidad señalamos, al hablar del proceso económico nos estamos refiriendo a un conjunto de fases. Ahora, ese conjunto de fases, ese conjunto de pasos que hay que dar, va a mediar entre qué? Pues al final de cuentas, este proceso lo que anda buscando es la satisfacción de las necesidades. El proceso económico es un conjunto de etapas que lo que va a buscar es la satisfacción de las necesidades. Entonces aquí se cumple aquello que hemos estado viendo. Porque para llegar a ese consumo hay que recorrer algunos caminos, ¿verdad? Algunos pasos, hay que avanzar en ciertas etapas. Para poder consumir, primero hay que producir. Después de la producción viene la distribución. Después de la distribución, el intercambio y finalmente el consumo. Bueno, pues ese es el proceso económico, un conjunto de etapas. Que lo que se anda buscando es, al final de cuentas, la satisfacción de las necesidades. Ahora, cuando estudiamos este proceso económico, lo podemos hacer desde dos puntos de vista, como hemos visto ahora. Lo podemos hacer desde un punto de vista objetivo o desde un punto de vista subjetivo. En el punto de vista subjetivo, lo que nos va a importar es fundamentalmente el individuo, mientras que en la corriente objetiva lo que va a preocupar es eh, la colectividad, la sociedad. Por eso, por ejemplo, aquí colocamos estas imágenes. Nos damos cuenta, la corriente subjetiva no quiere decir que no considera que hay una colectividad de seres humanos. Claro que hay una colectividad en la corriente subjetiva. Lo único es que la atención no se va a centrar en la colectividad. Lo que hace es abstracción de todos los individuos y centra su atención únicamente en uno. Toma a ese individuo como el representativo de todos, el individuo X. ¿Y quién es el individuo X? Pues puede ser Juan, María, Pedro, Luis, Carlos, cualquiera. Y ese individuo X, que es el representativo de cualquiera de nosotros, ese individuo X es el que vamos a estudiar para saber qué camino debe recorrerse y poder cubrir las necesidades. Eso es la corriente subjetiva. Le interesa el individuo, lo que el individuo puede hacer. ¿Qué individuo? Pues cualquiera, no importa quién sea. Al final de cuentas, estamos usando un individuo que es el que representa a cualquiera de todos los de la comunidad, de la sociedad. Mientras que en la corriente objetiva no, ahí la preocupación es más de carácter social y por tanto lo que vamos a estudiar no es al individuo, sino a las relaciones sociales, las relaciones que se dan entre los grupos. Eso es lo que se va a estudiar en la corriente objetiva. Pero siempre
considerando el proceso económico, en este caso de esta unidad, ¿verdad? Vamos a conocer cómo se hace la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, viendo la conducta del individuo, y eso es corriente subjetiva. O vamos a estudiar la producción, distribución, intercambio y consumo, tomando en consideración las relaciones sociales, y eso será la corriente objetiva. Bien, ahora vamos a centrar nuestra atención en la corriente objetiva, que es la que más hemos estado estudiando al final de cuentas. Aquí tenemos ya imágenes que antes hemos visto. Pues, ¿qué hay? Pues hay un momento de la producción, ¿verdad? El momento de la producción, luego vimos cómo después de haber participado en la producción viene la distribución, luego viene el momento del intercambio y finalmente el del consumo. Pero siempre estamos viendo aquí relaciones sociales, los vínculos entre los individuos cuando se produce, cuando se distribuye, cuando se intercambia, cuando se consume. Aquí algo que hay que considerar es cuando hablamos de la producción. ¿Qué pasa en la producción? Centremos nuestra atención en la producción. Veamos qué ocurre en esta. Entonces, hoy vamos a hablar de la corriente objetiva, del proceso económico en la corriente objetiva, y vamos a preocuparnos por la primera etapa, la de la producción. ¿Qué ocurre en esa etapa de la producción? Bueno, pues en esa etapa de la producción decimos que hay un proceso de trabajo. ¿Se recuerdan? Esto lo hemos visto. El proceso de trabajo, ahora lo estamos viendo como este individuo que mediante un conjunto de etapas va a lograr botar esta manzana. Tal vez cuando vemos el ejemplo de la manzana no sea práctico entender que el trabajo es un proceso, pero cuando, por ejemplo, consideramos la producción o la fabricación de una silla, por ejemplo, en el caso de la silla, ahí sí se nota más que es un proceso, ¿verdad? Porque primero hay que tener la tabla, luego hay que cortarla, hay que pegarla, clavarla, pintarla. Ah, ahí sí nos damos cuenta que hay etapas, ¿verdad? Dentro del proceso de trabajo. O por ejemplo, si estamos pensando en el trabajo que hace un panadero, ¿verdad? Bueno, pues tiene los ingredientes, tiene la harina, le agrega agua, la masa, ya ahí hay otro momento, ¿verdad? Mezcla los ingredientes, amasa, llena los moldes, si fuera a usar moldes, coloca los moldes en el horno, mete al horno los moldes, hay un momento para engrasar los moldes previamente y luego tiene que esperar que se cocine. Nos damos cuenta, hay varios momentos que cumplir para poder llegar a tener ese pan, ese pastel. Entonces, el trabajo es un proceso por eso. En este caso, como hemos dicho, cuando está botando la manzana, probablemente no podamos identificar que en el trabajo hay momentos, hay etapas, hay pasos, pero en otras ocasiones, en otros ejemplos, es más fácil distinguirlo. Bien, entonces está el proceso de trabajo. Ahora, ese proceso de trabajo nos permite identificar que ahí hay elementos. ¿Y cuántos elementos hay? Bueno, pues rápidamente me doy cuenta que está el señor, ¿verdad? El individuo, el trabajador, que está la herramienta que va a utilizar y que está la manzana y el arbolito. O sea, hay tres elementos fácilmente identificables ahí, en ese proceso de trabajo. Hoy les vamos a dar nombre a los elementos simples de este proceso de trabajo. Y empecemos por hablar del arbolito. ¿Ya? De la manzana que está en el arbolito. ¿Qué es ese árbol? ¿Qué es esa manzana que está en el árbol? Pues eso es el objeto de trabajo. El objeto de trabajo es sobre el que recae la acción transformadora. En el caso del carpintero, ¿sobre qué recae la acción transformadora? Sobre la madera. Sobre la madera. Muy bien, la acción transformadora recae sobre la madera. Entonces la madera será el objeto de trabajo. Ahora, en el caso del panadero, ¿sobre qué está recayendo la acción transformadora? La harina. Sobre harina y demás ingredientes, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de una costurera que hace vestidos, ¿sobre qué recae la acción transformadora? La tela. Sobre la tela. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que esa acción transformadora recae sobre un elemento y ese elemento es el que se conoce como objeto de trabajo.
el objeto de trabajo es sobre el que recae la acción transformadora. Que en este ejemplo sencillo, como hemos dicho antes, la acción transformadora está recayendo sobre esa manzanita. De estar colgando en el árbol va a transformarse a una manzana que ya está fuera del árbol. O también el ejemplo sencillo de cuando cazaban el mamut, ¿verdad? De un animalito que andaba vivo y con su colita moviéndola por todos lados, a uno que quedó con las patitas cruzadas. Hay una transformación en el mamut. Bueno. Entonces hay un objeto de trabajo ahí que es sobre el que recae la acción transformadora. Ese es un elemento del proceso de trabajo, el objeto de trabajo. Ahora, de este objeto de trabajo se puede hacer algunas clasificaciones. Y se dice que ese objeto de trabajo puede ser una materia prima o una materia bruta. ¿Ya? El objeto de trabajo puede ser una materia prima o puede ser una materia bruta. ¿Qué diferencia hay entre una materia prima y una materia bruta? La materia prima es aquella que resultó de un proceso de trabajo anterior. La materia bruta es aquella que está en un estado natural, está como la naturaleza la ha dado, no ha sufrido ningún proceso de trabajo anterior. Entonces, por ejemplo, esta manzanita que este señor va a transformar, esta sería una materia bruta. ¿Por qué? Porque no fue el hombre el que sembró el arbolito, no fue el hombre el que estuvo cuidando al arbolito, no, el arbolito estaba ahí y él solo llegó a tomar la manzana. La manzana fue dada por la naturaleza. La manzana entonces es su objeto de trabajo y es una materia bruta. Pero el caso de la harina, por ejemplo, va a ser una materia prima en el caso del panadero. ¿Por qué es una materia prima? Porque la naturaleza no da harina. Lo que la naturaleza dio fue trigo. Y alguien vino, tomó el trigo y lo transformó en harina. Ya cuando llega el panadero, entonces toma la harina. Pero esa harina, que es su objeto de trabajo, no lo dio la naturaleza. Es resultado de un trabajo anterior. Entonces, esa harina es una materia prima. En el caso del carpintero también, cuando decíamos que el carpintero tenía como objeto de trabajo la madera, bueno, pues esa madera, ¿qué creen ustedes? ¿Es una materia prima o es una materia bruta? Materia bruta. Es una prima. Es prima porque no está directa del árbol. Muy bien. Es una prima. Muy bien, es una materia prima, no es materia bruta. El árbol es lo que nos da la naturaleza. La naturaleza da árboles, pero no da las piezas de madera. Hubo alguien que vino, botó el árbol, hizo la troza y luego convirtió la troza en tablas. Ya cuando el carpintero llega, ese trabajo ya está hecho. El carpintero entonces llega a trabajar sobre algo que resultó del trabajo de otras personas. Esa es una materia prima entonces, ¿ya? Entonces, los objetos de trabajo se pueden considerar una materia prima o una materia bruta. Bien, otra clasificación siempre con los objetos de trabajo es que podemos llamarlos materia principal o materia auxiliar. ¿Cuál es la diferencia entre una materia principal y una materia auxiliar? La principal es aquella sin la cual nosotros no podríamos lograr el bien que queremos. ¿Ya? Esa es la principal. Sin ella no podemos. Y la materia auxiliar o accesoria, la materia auxiliar o accesoria es aquella que es útil porque obviamente nos ayuda en ese proceso, la vamos a transformar, pero podemos prescindir de ella. No es necesaria, no es indispensable, se puede prescindir de ella. Podemos lograr el bien que queremos, aun cuando no contamos con ella. Veamos ejemplos. De la harina. El caso de la harina es un bien principal, es una materia principal. ¿Por qué? Porque no podríamos hacer pan si no tenemos harina de trigo, ¿verdad? Es indispensable tener la harina de trigo para hacer pan. Entonces, esa harina es su materia principal. Pero resulta que, por ejemplo, podría ser que tuviera yo la leche con la que voy a mezclar la harina. La leche ya no resulta ser principal, porque yo podría sustituir la leche por agua. Igual voy a hacer pan. No me va a salir igual sabor, obviamente, ¿verdad? Pero puedo sustituir la leche por agua.
o puedo sustituir el agua por leche. Entonces no necesito tener a la leche o al agua para lograr la producción de pan. Esa agua, esa harina que voy a usar yo en la transformación, sobre la que recae mi acción transformadora, esa agua, esa harina, esa leche, perdón, esa agua y esa leche serían materias auxiliares o accesorias. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué ejemplo se nos ocurre? Pensemos en un ejemplo. Pensemos en una actividad económica en donde vamos a identificar el proceso de trabajo y en él vamos a identificar las materias principales y auxiliares. Pensemos en uno. A ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? Que nos diga solo el nombre y ahí vamos a ir identificando el objeto de trabajo. Las ventas de tortillas. Pero cuando hablamos de la venta de tortilla, estoy refiriéndome a la tortillería, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, cuando yo veo a la chica que está vendiendo las tortillas en la esquina o que pasa de casa en casa con su canasto, eso no sería el proceso de trabajo, ¿verdad? El proceso de trabajo es el momento en el cual vienen ellas, cocinan el maíz, una vez han cocinado el maíz, ya va una etapa, ¿verdad? Lo llevan a un molino, lo vuelven una masa, regresan con la masa y luego empiezan a hacer las bolitas con la masa, a veces con las palmas de la mano le dan forma, otras veces usan un aparato, ¿verdad? En donde dejan la bolita, dejan caer el aparato, tienen ya la tortilla, diríamos, la colocamos en un comal, esperamos que se cocine y ahí salió. Ese es el proceso de trabajo, el proceso de trabajo para la tortilla. Bueno, en ese proceso de trabajo cabalmente podemos identificar, primero, ¿cuál es la materia prima? El maíz. El maíz, ¿verdad? El maíz, porque la naturaleza no dio al maíz. La naturaleza lo que dio son los elotes. Hubo alguien que sembró maíz, se dieron las mazorcas, desgranó las mazorcas y vendió maíz. O sea, la naturaleza no da el maíz, no da los granitos ya libres. Entonces hubo alguien que se encargó de dar esos granitos. Entonces esos granitos de maíz que va a usar la señora de las tortillas son una materia prima, no son una materia bruta. Ahora, si nos vamos a la otra clasificación, esos granos de maíz vienen a ser materia principal o materia auxiliar. Principal. Materia principal, ¿verdad? Porque definitivamente no vamos a poder hacer tortillas si no hay maíz. Es imprescindible contar con el maíz. Entonces, ese maíz que lo voy a cocer, que lo voy a convertir en masa, es imprescindible, es una materia principal. La verdad es que en ese ejemplo encontrar materias auxiliares está un poco complicado, ¿verdad? Pero tratemos a ver si podemos encontrar alguna materia auxiliar, algo que nos auxilie para poder producir las tortillas y que podamos prescindir de ello. Ahí no entran los instrumentos que usan, ¿verdad? Como la plancha o el comal. No, porque no estamos hablando de los instrumentos, sino de lo que estamos transformando. No estamos hablando del palo que está usando este señor como herramienta, sino de lo que se está transformando, de aquello sobre lo que recae el trabajo. La maseca podría ser una de ellas. Muy bien, eso podría ser, ¿verdad? Podríamos estar pensando... El agua. Podríamos prescindir del agua. ¿Y qué usaríamos en vez del agua? La cal, eso sí sería porque cuando no se usa cal se usa ceniza. Ah, sí, bueno, pues muy bien. Yo realmente no sé cómo está eso de la cal y de la ceniza, pero si es una posibilidad, sería entonces que la cal la tendríamos como una materia auxiliar. Si fuera el caso de que es indispensable tener la cal para poder estar limpiando el comal, entonces la cal sería principal. Pero si efectivamente podemos prescindir de la cal y usar la ceniza, entonces estaríamos diciendo que la cal ya no es principal, sino sería auxiliar o accesoria. Muy bien, entonces hemos entendido el objeto de trabajo.
Y para no comer ansias, como ya estaba hablando la compañera, ahí no caben los instrumentos, las herramientas, no caben porque ese es el concepto objeto de trabajo. Pero ahora sí, entonces vayamos al segundo concepto, el segundo elemento del proceso de trabajo. Y este segundo elemento son los instrumentos de trabajo. Ahí sí caben las herramientas. Entonces, ¿cuáles serían los instrumentos de trabajo para el caso de la tortillería? Pues el comal, ¿verdad? Es un instrumento de trabajo. Podría ser la tablita que bajan para que la bolita se vuelva prácticamente una tortilla, aplastar la bolita de El masa. molino. Son instrumentos de trabajo, muy bien. El molino es un instrumento de trabajo. La Los mesa, instrumentos de trabajo son las herramientas que interpone el ser humano entre él y el objeto de trabajo. ¿Se dan cuenta? Lo que interpone el ser humano entre él y el objeto de trabajo son los instrumentos de trabajo. Porque todos los ejemplos que dimos, el molino, por ejemplo, está entre el señor que está usando el molino y el maíz que se está moliendo. En medio que hay el molino. El comal está en medio también de la persona que está cocinando la tortilla y la tortilla misma. Los instrumentos de trabajo están en medio de la persona, el trabajador y lo que se está transformando. De los instrumentos de trabajo, que son esas herramientas que interponemos entre nosotros y el objeto de trabajo, se dice que tienen dos características. Los instrumentos de trabajo tienen dos características. La primera, los instrumentos de trabajo son la expresión del grado de desarrollo de una sociedad. Los instrumentos de trabajo son la expresión del grado de desarrollo de una sociedad. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, la agricultura ya hemos visto que fue descubierta en la época primitiva por la mujer y que desde ahí nos hemos estado dedicando a la agricultura hasta llegar a nuestros días. La agricultura ha existido desde la época primitiva hasta nuestros días. Ahora, ¿en qué diferencio yo al agricultor de hoy al agricultor de la época primitiva? Por ejemplo, cuando era la mujer la agricultora. ¿En qué se diferencia? Se recuerdan. La mujer para preparar la tierra utilizaba los dedos de su mano, ¿verdad? Y con eso abría los surcos para colocar las semillitas. Ya el hombre primitivo empezó a usar el arado. Ya hoy, por ejemplo, pues en una agricultura un poco más avanzada, también se utilizan los arados, ¿verdad? Ya movidos de una manera distinta a la fuerza de un animal. Ya hoy es posible utilizar un arado que es movido por un combustible y entonces nos damos cuenta que el instrumento de trabajo de hoy no es el mismo que había hace muchos años, allá en la época primitiva. O de igual manera, por ejemplo, si nosotros pensamos en el trabajo que se puede hacer en el caso de la costurera. Antes la maquinita, ¿se recuerdan? Vimos nosotros una imagen acá de cómo evolucionó la máquina de coser, que era la que utilizaban allá en los talleres de la burguesía. Bueno, pues resulta que vimos cómo esa maquinita fue cambiando y hoy vemos un overhaul en una maquila y notamos la diferencia, ¿verdad? O sea, los instrumentos que estamos utilizando son la evidencia del grado de desarrollo que tiene una sociedad. Esa es la primera característica. ¿En dónde noto yo el desarrollo? En los instrumentos, ¿ya? Ahí es donde se nota. Porque, por ejemplo, yo por ahí he visto que hay unas máquinas que sirven para cortar los frutos. Entonces, cortar frutos desde la época primitiva, pero ahí usábamos la mano, un palo para botar el fruto. Hoy hay máquinas que se encargan de ir tomando y recolectando los frutos. Entonces, esas máquinas son la evidencia del grado de desarrollo que tiene la sociedad. Los instrumentos es donde se ve el grado de desarrollo, no en la manzana, no en el árbol, no en el señor, sino en las herramientas, en los instrumentos de trabajo. Primera característica, entonces. Segunda característica. Los instrumentos de trabajo son una prolongación del cuerpo humano. Los instrumentos de trabajo son una prolongación del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este palo es un instrumento de trabajo. ¿Y qué es? La prolongación del brazo. Este señor se dio cuenta que su brazo no le alcanzaba para llegar a botar la manzana. Entonces, alargó su brazo. ¿Cómo alargó su brazo? Haciendo uso de ese palo.
Ya con ese palo, pues entonces ha logrado alargar su brazo. Los instrumentos de trabajo son una prolongación del cuerpo humano. La señora, por ejemplo, decíamos, preparaba la tierra utilizando sus dedos, así es como abría los surcos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Se usa un arado. ¿El arado qué es? El arado es la prolongación de los dedos de la mano. Lo que antes se hacía con los dedos de la mano, ahora se hace con un arado mecánico. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Los instrumentos son una prolongación del cuerpo humano. El martillo, por ejemplo, en algún momento el golpe era dado con el puño. Poco a poco se descubrió el martillo. El martillo es una prolongación del cuerpo de la mano. Cada uno de los instrumentos de trabajo que nosotros podemos notar sirven para hacer cosas que en algún momento las hicimos con las manos, ¿ya? Por ejemplo, otro caso en donde podemos notar que los instrumentos de trabajo son una prolongación del cuerpo humano es cuando nos damos cuenta de las cuentas. ¿Se recuerdan cuando ustedes estaban en la primaria? En la primaria les decían, tienes que aprenderte las tablas, aprendíamos la suma, la resta, la división, la multiplicación, la raíz cuadrada, y para todo eso usábamos nuestra cabecita para hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces estábamos usando nuestro hacer esas operaciones aritméticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Hoy ya, si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es 7 por 8? Ya nos cuesta, ¿verdad? Tal vez cuando éramos pequeñitos allá en tercero primaria, inmediatamente contestábamos. Hoy ya nos cuesta hacer el cálculo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hoy estamos acostumbrados al uso de la calculadora. Hasta en nuestro teléfono, ¿verdad? En el celular está ahí la opción de tener la calculadora. Entonces, esa calculadora que hace lo que antes nosotros hacíamos con nuestro cerebro, ahora lo hacemos con la calculadora que trae el teléfono. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que estamos usando la calculadora para hacer algo que antes hacíamos usando nuestro cerebro. Entonces, la calculadora es un instrumento de trabajo y es una prolongación de una parte de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Esa es la segunda conclusión. Entonces, los instrumentos de trabajo son la expresión del grado de desarrollo de una sociedad. ¿Alguna duda? No. Nos queda un elemento más, ¿verdad? Para tener los 3 elementos simples del proceso de trabajo. Y ese tercer elemento es el individuo mismo. ¿Y él qué es lo que está haciendo? El trabajo. El trabajo mismo es el elemento, ¿ya? ¿Y qué es el trabajo? Ya lo hemos definido en otras ocasiones, ¿verdad? Hemos dicho que el trabajo es una actividad propiamente humana encaminada a un fin. Hemos dicho que el trabajo es una actividad racional que hacemos para poder conseguir nuestros satisfactores. Entonces, el trabajo es el otro elemento. Estos son los 3 elementos simples del proceso de trabajo. Objeto de trabajo, instrumentos de trabajo y trabajo. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá y vamos a estar en clases nuevamente. Yo creo que ahora ya tenemos fecha de examen, ¿verdad ustedes? Ya. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo es nuestro examen? El lunes. Vamos a ver qué tenemos acá del calendario. El 14. Lunes 14. Muchas gracias. Bueno. Entonces, se dan cuenta, nuestros primeros exámenes empiezan el 6 de marzo, ¿verdad? Y el de nosotros es el 14. Eso quiere decir que la otra semana, el lunes 6, que tendríamos clase, van a estar en examen ustedes. Como van a estar en examen de teoría de la investigación,
no vamos a tener curso de economía, el lunes. Luego tendríamos clase nuevamente el miércoles, ¿verdad? El miércoles 8 de la otra semana, dentro de 8 días. Pero el miércoles 8 ustedes van a estar en examen de comunicación. Entonces tampoco vamos a tener clase de economía. La otra semana no tendremos curso de economía porque en esos 2 días que recibimos clase, ustedes van a estar en examen parcial. Entonces tendríamos que irnos hasta la siguiente semana. Y la siguiente semana es el 14. Y ese 14, perdón, sí, ese 14 tendríamos el examen, ¿verdad? Pero el lunes 13 vamos a tener clase, ¿ya? El lunes 13 hay clase. La próxima clase será el lunes 13 y seguiremos estudiando nuestra segunda unidad. Y el día siguiente, después de ese lunes 13, el martes 14, será nuestro examen parcial. Nuestro examen parcial va a cubrir únicamente la primera unidad, lo que hoy vimos y lo que veamos el lunes 13 no entra en el examen, ¿ya? Lo de hoy y lo del lunes próximo no entra en el examen. El examen va a cubrir únicamente la primera unidad en esta ocasión. Y el examen, como ya bien dijeron ustedes, es el 14. Información sobre el enlace para el examen se las voy a estar compartiendo en Classroom. Ahí es donde les voy a dar las noticias que corresponden al curso. Entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos vamos a quedar hasta acá y nos veríamos en clase hasta el lunes 13 de marzo, ¿ya? Sí, Ramiro. Sobre la tarea, ¿lo estaríamos subiendo en Classroom hoy o Tranquilo, algún día en usted específico? téngala ahí guardada, no comamos ansias. Tengámosla ahí guardadita, ¿ya? Yo les voy a decir, hoy es cuando. De momento, tengámosla ahí, no la vamos a perder. Gracias, Vic. Para servirle. Natalia o Natalie. Licenciado, así como usted estaba mencionando de que ya van a hacer los exámenes, ¿dónde puedo ver esa información? ¿Cuál información? Las fechas, Sí. pues están publicadas en la página de la facultad. Oh, ya. Gracias. Para servirle. Yo me imagino que ustedes también tienen un chat, ¿verdad? De WhatsApp. Sí, Vic. Y ahí han de tener ya el calendario de exámenes también. Sí, licenciado, ya se envió. Ya se compartió Muy en el bien. grupo. De acuerdo. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay inquietudes, nos quedaremos hasta acá